Esta noche el mensaje tiene un título que yo creo que algunos de ustedes se pudieron relacionar. ¿Cuántos pueden decir amén? Ajá, no llegó el paquete, ¿ok? No llegó el paquete es símbolo de cuando las cosas no salen como esperabas, ¿ok? Navidad es una oportunidad clara para que algunas cosas que tú planificas no salgan como las planificaste. Y yo sé esto porque yo no sé qué tú estás esperando esta Navidad. Yo no sé qué todavía estás esperando, pero yo sé lo que en casa estábamos esperando. Estábamos esperando 2 cajas, 2 paquetes que se supone que hubieran llegado unos días atrás según el delivery date. Porque tú sabes que cuando tú pides algo tiene un delivery date. Entonces tú confías en el delivery date. Pero ¿qué pasa cuando de momento te cambian el delivery date para después de Navidad? Entonces tú te sientes como que, wow, no sabes qué hacer. Pero en el caso nuestro nos dieron una fecha bien amplia, cambiaron el asunto y lo pusieron del 22 hasta el 27. Y yo orando, Señor, que llegue hoy domingo. Y yo no sé si ustedes saben que hoy domingo está trabajando el correo, el servicio postal, ¿ok? No estoy hablando del privado, estoy hablando del US Postal Service. El correo que nosotros conocemos está trabajando. Y lo pude corroborar porque hablé con uno de los carteros. Aquí en esta comunidad hay varios carteros. Uno de ellos, varios de ellos son nuestros favoritos carteros. Y se casaron, o sea, y son una pareja de carteros. Y nosotros pensamos que no hay una mejor pareja de carteros en todo el mundo que Elvin y Melissa. Vanessa. ¿Qué dije? Dije Vanessa. No dije Melissa, dije Vanessa. No llegó el paquete. Cuando las cosas no salen como esperaban, dile al que está a tu lado, yo sé de eso. Dile, yo sé de eso, yo sé de eso. Yo sé de eso. ¿Ok? Yo no sé qué tú estás esperando en términos de tu corazón, en términos espirituales. Pero todos nosotros tenemos expectativas cuando se acerca el fin de año. Yo recuerdo que cuando veníamos creciendo, nosotros esperábamos en mi casa el paquete que enviaba abuela Rita. Abuela Rita era la mamá de mi papá y todas las navidades era especial recibir ese paquete. Yo recuerdo que mi mamá hacía de este evento algo especial y decía, ya mismo llega y era chévere lo que nuestros padres nos regalaban y el proceso de Navidad en mi familia era bien bonito, pero yo recuerdo que había algo especial con el paquete de abuela Rita. Ella lo llenaba de M&M sin parar. Eso tú abrías la caja y eso salían M&M, tú sabes, volando por todas partes de Hershey. Habían como unos bastoncitos, unos bastones de Hershey. Tenían una tapa roja como de plástico, eran clear. Y ella yo creo que abría los bastones y le echaba más Hershey adentro, cerraba nuevamente, lo ponía. Y siempre era algo bien especial. Es cierto, y tú hacías que fuera especial la espera de ese paquete. Y yo recuerdo que una Navidad ese paquete no llegó. Y esa Navidad que ese paquete no llegó, yo no puse en juego o en duda el amor de mi abuela, porque yo sabía que ella me amaba. Y como niño sabía que ella siempre enviaba este paquete. No puse en duda su amor, pero tenía muchas preguntas. Como tú sabes, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que tú sabes, se pasó Navidad y no ha llegado el paquete. ¿Qué pasó? Se supone que lo hubiera hecho antes, tú sabes. Y yo me ponía en el lugar de mi hija, que eran los paquetes que yo estaba esperando, que nos pusieron del 22 hasta el 27. Y yo decía, Dios mío, si Elvin y Vanessa no resuelven este asunto, nosotros vamos a tener una Navidad bien terrible, porque yo no creo que mi hija ponga en duda nuestro amor hacia ella, pero sí iba a tener muchas preguntas. Sí iba a decir, ¿por qué a Daniel le llegó el regalo y por qué a mí no me llegó? ¿Por qué mis padres fueron responsables con Daniel? ¿Por qué no fueron responsables conmigo? O sea,
yo me ponía en su lugar y yo oraba, Señor, que llegue, que llegue. Y hoy saqué un tiempo para orar por este... De esas veces que tú tienes que buscar, tú sabes, Señor, si tú no te muestras hoy, Mar Azul va a ser un desastre, tú sabes, esto no va a funcionar porque mi corazón va a estar amarrado a la idea de que no ha llegado. Y yo escuché la bocina del cartero. Y yo estaba tan contento y Cristina llegó y llegó a la oficinita nuestra, cerramos la puerta y dijo, ábrete ahí a ver, porque había solo una caja. Y yo, Señor, que estén aquí las dos, y abrimos. Y entonces vimos a los nenes que se estaban asomando por la puerta y yo abrí y le dije, mira, ¿qué pasa? Entonces salieron corriendo, cerramos otra vez, abre ahí, abrimos y estaban las dos cajas que nosotros habíamos estado orando. Y yo decía, gracias, Señor, porque tú nos recuerdas cuán grande es tu fidelidad. Dios es un Dios fiel. Y yo digo esto en forma de broma, pero yo he visto la fidelidad de Dios durante toda mi vida. Y si nos detenemos a contemplar, a pesar de que algunos paquetes no llegaron en tu vida, a pesar de que algunas cosas no salieron como esperabas, pudieras abrir tu corazón a contemplar la fidelidad de Dios, la bondad de Dios. Esta es una temporada para recordar la fidelidad y la bondad de Dios. Y hoy vamos a leer en Lucas 1. Y si tienes tu Biblia, enciéndela conmigo, ábrela conmigo, busca el capítulo 1 de Lucas y vamos a leer una historia poco conocida de la Navidad que tiene mucho que enseñarnos. El autor va a utilizar la primera Navidad para enseñarnos acerca de la fidelidad y de la bondad de Dios. Porque la dinámica de tener que esperar es parte de la Navidad desde el mismo principio. Y lo vamos a ver en Lucas. La dinámica de tener que esperar no es algo nuevo, no es algo del paquete de abuela Rita, no pasaba solamente en tu casa. Esto era parte de la primera Navidad. Y leemos como sigue en Lucas 1, versos 5 en adelante, para ver qué Dios quiere decirnos, especialmente cuando lo que esperas no acaba de llegar. Especialmente cuando lo que esperas no acaba de llegar. Ok, leemos juntos. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Y déjenme hacer la pausa para dejarles saber a ustedes que Dios es tan intencional. Porque Dios sabe cómo se llama este hombre que se nos presenta aquí. Lucas lo presenta como Zacarías. Y Zacarías tiene un significado. Y el significado de ese nombre es Dios se acuerda. Dios se acuerda. Miren eso. En los tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Dios se acuerda. Algunos de ustedes ya están empezando a escuchar lo que el Señor quería decirles el día de hoy. Dios se acuerda. No llegó el paquete, but God remembers. Dios sabe dónde está el paquete. Él tiene el número de tracking. A Él no se le ha perdido de vista. Él sabe cuándo te va a llegar. Tú estás desesperado, tú estás desesperada o pudieras estar desesperado o desesperada en esa área, pero hoy Dios quiere decirte que Él se acuerda. Y era el miembro del grupo de Abías, era un sacerdote, servía en el templo de aquel momento. Su esposa Elizabeth, y Elizabeth tiene un significado también, significa el juramento de Dios. Qué interesante que Dios sabía que iba a escoger a estos personajes para, a través de Lucas, registrarlos en la historia de la natividad para siempre. Y escoge uno que se llama Dios se acuerda y una que se llama el juramento de Dios. Dios se acuerda de sus juramentos, Dios se acuerda de sus promesas. Eso nada más para mí es empezar Navidad. Hoy es Nochebuena. Dios se acuerda de sus promesas.
Tú te puedes olvidar, yo me puedo olvidar, algún familiar se puede olvidar, abuela Rita puede no mandar el paquete, en tu trabajo pueden olvidarse del bono, la persona con la que estabas saliendo puede dejarte plantado o plantada. Todavía termina el año y dice: Señor, no me has enviado la promesa o el promeso que he estado esperando. Pero Dios no se olvida. Para mí ya empezó Navidad. Esto es Nochebuena. Dile al que está a tu lado: Dios no se olvida. Díselo, dile: Dios no se olvida de sus promesas. Él no se olvida de sus juramentos. Qué cosa tan hermosa comenzar esta historia y escuchar esto. Y el verso 6 dice: ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Saben lo que significa esto? Que Elizabeth y Zacarías eran personas que eran de una sola pieza. No tenían una máscara pública y una vida privada diferente a lo que presentaban públicamente. Ellos eran lo mismo en privado y en público. Intachable significa que si nosotros contratáramos un investigador privado, una firma de investigación para tratar de atrapar a Elizabeth y a Zacarías haciendo una falta, hubiéramos perdido el dinero, porque ellos eran intachables. Esto está aquí para dejarnos saber el tipo de persona que ellos eran. Estas son esas personas que tú las ves y a través de la vida ellos han sido fieles, ellos han sido personas de carácter, y tú los miras y tú dices: si Dios va a bendecir a alguien, tiene que bendecir a esta gente, porque esta gente son buenos de verdad, buenos de a de veras. O sea, gente que tú dices: yo creo que esta gente ora en Plaza Las Américas para que aparezca un parking en Navidad, y le aparece. O sea, Dios le hace espacio a esta gente, porque es que esta gente es tan buena. O sea, son tan llenos de carácter de Dios. Esos eran Elizabeth y Zacarías. Oye, yo estoy pensando que empezamos hablando de Elvin y Vanessa, y ahora estamos hablando de Elizabeth y Zacarías. Y fíjate, Elvin y Vanessa, cuando la gente piensa en ti y en Vanessa, piensa en gente de carácter intachable, desde que han depositado su vida al Señor. No son perfectos, pero su carácter es intachable. Yo soy fanático de personas que sirven a Dios. Yo no sé ni por qué hoy Dios ha escogido ministrarlo a ustedes. Pero empezó Nochebuena. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida. Hay que ser obediente a la voz de Dios. Pero no tenían hijos. Verso 7. Porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Entonces este verso tú no te lo esperas después del anterior, porque eran intachables. Habían servido a Dios toda una vida, pero no tenían hijos. O sea que aproximadamente se estudia y se cree que tenían sobre 60 años de edad. Eso es mucho. Para tener hijos. Si me dejaran terminar las frases en el mensaje, pudieran recibir lo que Dios quiere darle y no lo que el enemigo quiere poner en su corazón. Permítame terminar la frase. Para tener hijos, 60 años, en términos físicos, la ciencia establece, tú sabes que es un poco risky, es un poco arriesgado. Es bastante arriesgado. Ahora todo el mundo está comiendo. Es bastante arriesgado. Pues eso es lo que quería decir ahorita. No me dejaron terminar. Eran fieles a Dios, pero no tenían hijos. Y habían estado esperando dos regalos, y los vamos a ver en un segundo. Habían estado esperando el regalo y la promesa del Mesías, el prometido, el líder para ellos social, de reino, un líder político que iba a libertar el pueblo judío que había sido esclavizado por años. Ellos están esperando este regalo y lo vamos a ver, pero también están esperando dentro de su corazón el regalo y la promesa
de un hijo. ¿Sabes qué? Lo que no tenemos concretamente por seguridad es si de alguna forma Dios le había hablado al corazón, de alguna forma ellos habían recibido esa promesa de que iban a tener hijos. Pero ellos lo estaban esperando. Y el verso 8, un día que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Esto eran ceremonias que se hacían en aquel momento, y específicamente esta que le toca a él es la más importante y simbólica. Le tocó en suerte, o sea, le cayó en el orden. Eran un montón de sacerdotes que servían diferentes ceremonias, y ellos no todos tenían este privilegio de hacer esta ceremonia. Ellos tiraban esto como a la suerte, y cae el turno, pero aunque parece que es suerte, no es suerte, porque en Dios no hay coincidencia, porque Dios no se olvida, porque Dios es fiel. Y Dios dice: yo voy a arreglar todo esto para que este día en particular, para yo arrancar la historia de Navidad, arranque con Zacarías y con Elizabeth. Yo quiero que él sea el que haga la ceremonia. Y dice: cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y esta es la respuesta normal cuando uno se encuentra con un ángel. Hay tantas personas diciendo que se encuentran con el ángel y este es tan chévere, nadie se asusta. En la Biblia entera, todo el tiempo que tú te encuentras con un mensajero, y yo creo que existen y son parte de la palabra, tú sabes, la respuesta es temor. O sea, hay gente que tiene ángeles para arriba y para abajo y pasean con los ángeles. Yo no sé, la Biblia dice que cuando tú ves un ángel es como wow. Y el ángel tuvo que decirle: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y cuando yo leía este verso, yo decía: Señor, ¿será posible que tú quieres decirle a algunas personas hoy: no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración? Y ese blanco es para que tú pongas el nombre. ¿Cuál es tu nombre? No tengas miedo, Yoraimi, no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. Juan, no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. Elvin, no tengas miedo, pues, ha sido escuchada tu oración. Pon tu nombre, no tengas miedo. ¿No sería esto una gran nochebuena que Dios nos dijera: hey, es un recordatorio de que Él tiene el tracking, de que Él sabe dónde está, de que Él no se ha olvidado? Porque eso lo cambia todo. Cuando tú no sabes y estás a ciegas, pero de momento te dicen: aquí está, lo encontramos, ¿sabes? Esto para algunos de ustedes es el principio del tracking, del paquete que han estado esperando de Dios. O sea, no tengas miedo, tu nombre pues ha sido escuchada tu oración. Entonces lo próximo, el ángel le dice que además de que se va a llamar Juan, de que va a traer alegría, y le habla del ministerio de Juan. Y este es Juan el Bautista, ¿ok? Este es quien viene a ser Juan el Bautista, primo de Jesús, 6 meses antes de Jesús. Ustedes, si no sabían esa historia, la predicamos otro día, ¿ok? ¿Cómo? Dice Zacarías, él es humano. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Tú puedes ser intachable, humano, y tener preguntas. Preguntó Zacarías al ángel: ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. O sea, nosotros estamos entraditos en edad. Y fíjense que a él se le hacía más fácil creer y esperar en la bondad de Dios para otro que para sí mismo. Él está esperando la bondad de Dios y la promesa de Dios, sirviendo, creyendo que va a venir un Mesías. Pero cuando el ángel le dice: ¿sabes qué? Y Dios no se ha olvidado de ti y de tu familia y de tu esposa, y tú eres parte de los que reciben la bondad de Dios. ¿Tú sabes qué? Que a veces nosotros pasamos tantos momentos y tantos años donde no han llegado tantos paquetes, que comenzamos a dudar de lo bueno que es Dios para con nosotros y de las intenciones y los planes que tiene Dios para nosotros. Y empezamos a dudar que verdaderamente Dios sea un Dios bueno. O se nos hace más fácil creer que Dios va a ser bueno con Elizabeth y Zacarías porque ellos son intachables, pero no contigo, porque tú eres un poquito, tú sabes, gris. O sea, tú eres una oveja, no eres negra, pero pintadita, manchadita. O sea, es como que
Dios va a ser bueno con aquel, pero no conmigo porque yo sé lo que he vivido. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo estoy hablando algo, ¿sabes? Se nos hace más fácil decir Dios va a cumplir una promesa o un milagro en la vida de alguien más que a veces nosotros creerlo para nosotros porque pensamos que no lo merecemos, porque nos conocemos mejor que nadie. Sin embargo, esa es la gracia de Dios, que aunque nos conoce mejor que nadie, no nos juzga por eso, sino que nos perdona en Cristo, nos restaura y nos da de su gracia y de su bondad y nos envía paquetes de amor y de gracia y recuerdo. Él es un Dios bueno. Y aquí está Zacarías diciendo, wow, pero ¿cómo esto va a pasar? Y entonces Gabriel le contesta, yo soy Gabriel. O sea, como, hello. ¿Tú sabes quién yo soy? Gabriel, el arcángel de alto rango, jefe de los ejércitos. Dios me envió directamente a hablar contigo. Esto va a pasar. Soy yo, Gabriel, y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, te voy a dar una señal, y eso es lo que dice, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, y eso es importante. Tú sabes, a veces tú estás esperando el paquete, pero lo que enseña aquí es que va a llegar a su debido tiempo. Y le dice, te vas a quedar mudo, tú sabes, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Le dejó una pequeña señal, así sucedió. Él sale de allá adentro, la gente estaba como un poco nerviosa porque usualmente esto de el incienso no tardaba tanto tiempo, pero ellos dijeron, algo tuvo que haber pasado aquí y este hombre sale y ahora está hablándole a todo el mundo por señas porque no puede hablar y ellos dicen, wow, algo pasó aquí. Y yo oraba, yo decía, Señor, deja a algunas personas hoy sin palabras entre nosotros. Deja personas sin palabras que aún en su propia situación de vida digan, wow, Señor, yo creo, pero ¿cómo va a ser? Y tú los dejes sin palabras con el milagro tan grande que tú vas a hacer en sus vidas hoy. Que Dios hoy te libere, que Dios hoy te sane, que Dios hoy restaure algo en tu corazón, que tú salgas de aquí sin palabras. Qué bueno sería que en lugar de salir ahí a hablar todo lo que hablamos, salgamos como callados porque no pudiéramos creer lo que Dios ha hecho. Hay veces que yo he salido de momentos y de encuentros con Dios y de estas experiencias de estar juntos en comunidad. Antes le llamamos cultos, servicios, si quieres ser más contemporáneo, reunión, si no quieres que nadie sepa que eres una iglesia. El asunto es que cuando tú sales de aquí, hay momentos que cuando te encuentras con Dios, tú estás, mira, sin palabras. Porque te ha sorprendido la forma en la que Dios te ha dicho que no se olvida. Cuando Dios te dice, yo no me olvido de tus promesas. No me olvido de lo que te hablé para tu esposa, para tus hijos. No me olvido de lo que te hablé en tu trabajo. No me olvido. Cuando Dios hace eso, uno se va sin palabras. Y aquí está el milagro. Verso 23, cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. ¿Ves? Y esto decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Él ha mostrado su bondad porque ha quitado la vergüenza que yo tenía ante los demás. Y ustedes saben por qué este mensaje es importante. Esto es una historia que precede la estrella, precede los sabios del oriente, precede el pesebre. Eso es Lucas 2, pero en Lucas 1 él comienza con esto porque muchas veces lo que estás esperando de Dios no va a llegar cuando tú lo esperas. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos han vivido esta experiencia? Muchas veces lo que estás esperando de Dios no va a llegar cuando tú lo esperas. Esa es la historia que precede el pesebre. Esa es la situación en la que se encontraban los seres humanos esperando el Mesías. Y era como que wow, han pasado 400 años y Dios no había hecho una expresión verbal o profética. O sea, no había ni profetas hablando nada por 400 años antes de este momento, antes de este suceso. Pero qué bueno, no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. Muchas veces no llega cuando tú lo esperas, pero no tengas miedo, porque ha sido escuchada tu oración. Una vez más, este era el caso de Elizabeth y Zacarías. Yo digo que era una vida muy dura, un sueño aplastado, un diagnóstico contrario y más preguntas que respuestas. Y yo pienso que es relevante porque es posible que tú estés aquí
y tu vida sea muy dura. O que lleves años haciendo lo mismo sin ver un resultado. Aquí estaban ellos haciendo lo mismo, sirviendo en el templo sin ver el Mesías. Es un sueño aplastado porque ellos tenían una promesa. Lo que ellos hacían era por convicción. Lo que yo hago y lo que tú haces debe ser por convicción de lo que Dios ha mostrado. En Génesis 12 había una promesa que Dios le hace a un hombre que está entrado en edad y no tiene hijos. Y ese hombre se llama Abraham y en la iglesia lo conocemos como el padre de la fe. Padre Abraham tiene muchos hijos tiene padre Abraham. Algunos dijeron, no tengo idea de lo que esta gente está cantando. Quizás tu mamá, tu papá no te llevaron a la iglesia que me llevaron a mí. Cuando yo crecía me enseñaron eso. No te sientas fuera de eso. Simplemente había un personaje conocido como el padre de la fe, entrado en edad, y Dios le hace una promesa. En Génesis 12 le dice, haré de ti una nación grande. No tiene hijos, pero le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí está Zacarías y Elizabeth creyendo esa promesa que ellos habían visto parte de ella cumplirse, porque a Abraham Dios le da un hijo que se llama Isaac, y luego Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Aquí voy con un árbol genealógico rápido, ancestry.com, síganme. Ok, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Esos hijos se convierten en las 12 tribus de Israel. Luego el Señor los saca de Egipto, quiere liberarlos, pero su mentalidad todavía era de esclavos. Están en el desierto por un montón de años. Finalmente llegan a la tierra prometida. En ese proceso llega un punto en el que ellos quieren un rey, y Dios le da a Saúl, el primer rey, y después le da a David, que escribe muchos de los salmos que nosotros tenemos y lo conocemos como el salmista. Es un rey muy amado por el pueblo judío. Y luego le da a Salomón. Y esa es lo que se conoce como la edad dorada del pueblo de Israel. Y en ese proceso, en aquel momento, se cumplió el que Dios le iba a dar una nación grande, que le iba a bendecir, que iba a ser famoso su nombre. El que más o el que menos ha escuchado el nombre de Abraham, ¿cierto? Eso se ha cumplido. Serás una bendición. Eso sucedió en el proceso en el que el reino estaba en su etapa dorada. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso es bien profundo y hasta profético. Pero lo que estaba esperando Zacarías era, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Porque todavía esto había sido algo local, no necesariamente algo global. Ellos están esperando el Mesías, que es quien va a bendecir todas las familias de la tierra. Esa era la promesa. Pero todo esto se vino abajo porque después de ese tiempo dorado, el reino se divide. Hay reyes buenos, reyes malos. Y el punto en el que encontramos la historia en Lucas 1, el pueblo de Dios había sido gobernado por 24 naciones. O sea que cuando Zacarías y Elizabeth están esperando el Mesías, después de 24 sueños aplastados, de 24 ocasiones en las que han sido dominados. Incluso en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo el Grande o Pompeyo el Magno, no le pongas a un hijo Pompeyo porque no es un nombre, ¿verdad?, atractivo, pero Pompeyo el Grande o Pompeyo el Magno conquista a Jerusalén y entra en el templo y entra a lo que se conoce como el lugar santísimo. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o conocen sobre este lugar en el Antiguo Testamento, pero este era un lugar que solamente el sumo sacerdote, o sea, el líder de los sacerdotes podía entrar y encontrarse con Dios. Y este era un lugar donde si el que entraba allí no estaba en una correcta relación con Dios, ¿qué pasaba? Moría. En el año 63, ya antes de Cristo, Zacarías era un niño, Elizabeth era una niña. Ellos tienen que haber escuchado de este momento histórico en el que este conquistador entra al templo y se pasea por el lugar santísimo y no le pasa nada. Y empieza a correrse un rumor que sale de allí, que el dios Júpiter al que él le servía era mayor que el dios de los judíos.
Imagínense la desilusión y la realidad con la que tenían que trabajar Elizabeth y Zacarías esperando una promesa, después de haber visto sueños aplastados una y otra vez. Un diagnóstico contrario, entonces en su vientre era estéril, no podía quedar embarazada. Y en aquella cultura no existía la tecnología que existe hoy para uno, ¿verdad?, trabajar esa situación. Tampoco se veía de manera bonita el que una mujer no pudiera quedar embarazada. Siempre se veía como una maldición de Dios, como que la mujer había sido maldita por algo que había hecho. O sea que aquí tenemos una servidora del templo que cuando los demás la miraban decían, estás sirviendo ahí, pero yo no sé lo que has hecho porque Dios no te ha dado nene. Yo no sé lo que hiciste, mamá, pero te lo mereces. Un diagnóstico contrario y más preguntas que respuestas. ¿Ustedes no creen que Elizabeth y Zacarías, como nosotros, como tú, cuando no llega el paquete, tienes preguntas? A veces tenemos más preguntas que respuestas. Sin embargo, las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban, pero ellos continuaban siendo fieles. Y es donde yo quiero aterrizar este mensaje para llevárnoslos mañana a Nochebuena y para continuar cerrando el año de esta manera. Las cosas no estaban saliendo como esperaban. El paquete no llegó. Sin embargo, ellos continuaban siendo fieles. Y mi pregunta es, ¿podremos nosotros exhibir en nuestra propia vida esa fidelidad cuando las cosas no salen como esperamos? Si tú fueras honesto conmigo, ¿pudieras tú exhibir esta fidelidad cuando el paquete no llega? Porque yo sé la contestación a la otra pregunta. ¿Pudiéramos exhibir fidelidad cuando el paquete llega? Pues claro, hay alegría. Chacho, llegó el paquete, Dios me ama, Dios me responde, Dios me ve, Dios está conmigo. Pero pudiéramos nosotros exhibir este tipo de fidelidad cuando no llega, no sale, no funciona lo que nosotros estamos esperando. Es posible. Incluso Jesús, hablando en Mateo sobre esto, Mateo 11:6 dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Yo cogí ese verso y traté de hacerle lo que se llama una paráfrasis. Es una aplicación sencilla, es coger ese verso y expandirlo sin alejarlo de su significado. Y ahí está. Jesús dijo, o yo pienso que la paráfrasis es, afortunados son aquellos seguidores de Jesús que aun cuando la vida es dura, el sueño es aplastado, el diagnóstico es contrario, cuando tienen más preguntas que respuestas, aún así no se arrojan al pecado, no se alejan de Dios, sino que deciden confiar en su bondad. Porque ¿saben lo que sucede muchas veces cuando el paquete no llega? Nosotros nos alejamos de Dios. Porque nosotros decimos, yo te sirvo si tú me das lo que yo quiero. Tristemente esa es la manera en la que a veces nos relacionamos con Dios. Sin embargo, Dios está buscando personas que puedan exhibir la fidelidad que exhibía Elizabeth y Zacarías. Así que si el paquete no llegó en el 2018, esta es una gran oportunidad que Dios te está dando y que Dios me está dando para crecer en estas dos áreas. La primera es fidelidad. Diga conmigo fidelidad. Fidelity, diga fidelity. No la estación, sino de ser fiel. Fidelidad. Fidelidad tiene varios componentes y son tres y lo voy a hablar muy rápido. Obediencia, perseverancia y generosidad. Y lo vamos a ver. Uno de mis autores favoritos define la fidelidad como es igual a obediencia prolongada en una misma dirección en la era de gratificación instantánea. Cuán difícil es para nosotros obedecer largo tiempo, esperar largo tiempo en una era en la que todo queremos que sea instantáneo y rápido. Cuán difícil, la vida espiritual no es un microondas. La vida espiritual se desarrolla. Nuestra relación con Dios no es un intercambio de stories de Instagram. Tú sabes que tú tienes que saber lo que hizo una persona en 14 segundos. O sea, tú puedes poner muchos stories de Instagram durante mucho tiempo en una misma dirección y eso puede ser obediencia prolongada en una misma dirección en la era de gratificación instantánea.
¿Saben qué fue para mí curioso descubrir? Que yo no sé si saben, y siempre digo esto porque hay personas que nos visitan por primera vez y algunos dicen, Jonathan, yo sé eso, pero hay personas que no lo saben. La Biblia no fue escrita en español, ni fue escrita en inglés. Es una compilación de libros en el Antiguo Testamento, de cartas en el Nuevo Testamento. Y la Biblia se escribió, el original, en hebreo y en griego en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hebreo, griego el Nuevo Testamento y en algunas partes en arameo. Y cuando tú vas a la palabra que se traduce como fe, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, en el griego o en el hebreo, todas las palabras que en nuestra Biblia se leen como fe, también pueden traducirse como fidelidad. Y esto me llamó tanta la atención porque quiere decir que tener fe es igual a ser fiel a Dios. Y hemos dicho que ser fiel a Dios es ser obedientes a Dios. Déjame ponértelo de esta forma. No puedes tener fe en Dios sin obediencia a Dios. Las dos son una cara de una misma moneda. O sea, si tú dices, yo tengo fe en Dios, pero no lo muestras con obediencia a lo que Dios ha revelado de sí mismo, tú tienes fe en un Dios que tú has creado o que tú tienes una idea particular de cómo es ese Dios, y ese Dios te deja obedecerlo cuando tú te sientes bien y no obedecerlo cuando no te da la gana obedecerlo. Y nosotros no queremos admitirlo, pero muchas veces nosotros hemos desarrollado una relación con un Dios que no es el Dios que se ha revelado a sí mismo en la Biblia. Y porque eso es importante para nosotros. Porque en un mundo posmoderno como el que nosotros vivimos hoy, que es un mundo posmoderno, y escuchamos esto, la posmodernidad todo el tiempo, cuando nosotros utilizamos la palabra Dios, no todo el mundo está pensando exactamente en lo mismo. Dependiendo cuál es tu background, cuál es tu cultura, cuál es tu crianza, que tú dices la palabra Dios y la persona tiene un montón de ideas preconcebidas de lo que pudiera ser Dios. No es como antes, en los años 50 o 60, que usualmente cuando alguien hablaba de Dios se pintaba la imagen del Dios que todos conocemos en la Biblia. La globalización, la comunicación, la forma en la que todas las culturas se han dado a conocer sus creencias y demás, hace que en un mundo postmoderno, cuando tú dices la palabra Dios, todo el mundo tiene una imagen de un Dios particular. Y qué triste es que tú estés esperando la promesa de un Dios que no existe. Qué triste es estar desilusionado en la vida creyendo que Dios te prometió algo, que Dios, cuando se revela a sí mismo y tú lo conoces, te das cuenta que Él no promete esas cosas. Ahí nadie quiere decir amén, ni yo quiero decir amén. Es duro. Pero mi preocupación es que nosotros no podemos tener fidelidad a Dios si no conocemos quién es Dios y quién Él se ha dado a conocer. Él se ha revelado a través de su palabra para que nosotros lo podamos conocer. Y es obediencia a ese Dios que se ha revelado a sí mismo, que quiere que lo conozcamos, lo que produce en nosotros esa fidelidad. Es perseverancia también, ese elemento. O sea, que tú seas lo suficientemente fuerte como para soportar las dificultades. Alguien que no es perseverante dice, yo estoy aquí hasta que las cosas se pongan difíciles. Cuando se pongan difíciles, me voy. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que persevera hasta que las cosas se ponen difíciles? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Te has visto en ocasiones como poco perseverante? No lo digas, no digas amén. Yo sé que hay momentos en mi vida donde yo he sido bien perseverante y hay otras donde yo no he sido perseverante porque no he permanecido cuando las cosas se ponen difíciles. Pero yo he estado orando, Señor, nosotros necesitamos ser una iglesia que persevera. Cuando las cosas se pongan difíciles, nosotros nos pongamos en medio de las cosas y digamos, vamos a darle duro ahora. Perdonen el lenguaje de sábado, no de domingo. Quería explicarles a ustedes la idea de que tenemos que ser perseverantes, valientemente perseverantes. Y la perseverancia se puede medir en una persona. Se puede medir cuando miras para atrás su vida, vas a ver si prevalece. ¿Y sabes qué? Tú puedes ser obediente porque Jesús fue obediente al Padre, fue obediente a la cruz. Él fue perseverante, Jesús fue perseverante. Jesús, orando en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús perseveró hasta el fin, y tú y yo podemos perseverar. Jesús fue extremadamente generoso. Eso es fidelidad. Una persona generosa renuncia a un interés o deseo personal en favor de otra. Alguien egoísta dice: yo estoy aquí siempre que el beneficio primordial sea para mí. Después de lo que estemos haciendo aquí me beneficia a mí, yo voy a ir. Yo voy el sábado si me beneficia. Yo voy a participar de lo que me beneficie directamente. Yo ir para allá. Yo no tengo nene, ¿para qué yo voy a ir a servir a Imarazel Kids si yo no tengo niños? Si yo tuviera un niño, entonces tú sabes, como otros lo aguantan, pues yo voy a aguantar los de ellos. Pero hacerlo sin tener, tú sabes, nosotros somos a veces más egoístas de lo que queremos admitir, pero para ser fieles necesitamos obediencia, perseverancia y generosidad. Y tú puedes ser generoso porque Jesús fue generoso hasta el fin. Ahora, para cerrar este mensaje, yo quisiera hablarles de algo más. Es que vamos a necesitar fidelidad. Es una gran oportunidad para crecer en fidelidad. Y también es una gran oportunidad para crecer en gratificación diferida. Gratificación diferida en inglés es delayed gratification. Yo no sé cuántos de ustedes son familiares con el concepto. El concepto es muy bíblico si lo vemos. Es algunos psicólogos que saben exactamente de lo que estoy hablando y lo estoy viendo que se ríen en medio de nosotros. La gratificación diferida es la capacidad de posponer una recompensa presente por una mayor en el futuro. Esta es la historia de Elizabeth y Zacarías. Ellos tienen una convicción y ellos dicen: mira, yo voy a permanecer, yo voy a ser perseverante, yo voy a ser generoso, yo voy a servir aunque no llegue el paquete, aunque Dios no me ha dado lo que yo estoy esperando, lo que llevo orando por años. Porque ellos tenían la fe de que en esta vida o en la próxima, Dios es un Dios que no se olvida. Y yo necesito que nosotros ampliemos nuestra perspectiva de vida lineal de aquí y ahora, y nosotros empecemos a mirar la eternidad por un segundo. Y nosotros entendamos que nuestra fe incluye la continuidad hacia la eternidad. Nosotros hicimos una serie aquí que yo la recomiendo, que se llama Estadías Eternas, donde hablamos de la continuidad sorpresiva que para muchas personas que no conocen lo que Dios ha revelado, ven la eternidad como flotando en una nube, tocando un arpa, como el proceso más aburrido, sin entender la realidad de lo que va a ser la eternidad, que finalmente lo que enseña la palabra es resurrección. ¿Ustedes saben cuál es nuestra esperanza? No es que vamos a vivir para siempre en un lugar llamado cielo, lejos de este planeta, sino que Dios va a restaurar esta tierra, cielo nuevo y tierra nueva, y que nosotros vamos a resucitar y vamos a tener cuerpos glorificados y resucitados. Y hay fisicalidad en ese proceso, y hay música, y hay arquitectura, y hay ciudades, y hay un futuro lleno de todo lo hermoso y todo lo bello, y un futuro vacío de aquellas cosas corruptas que se dañaron con el pecado. Ellos sabían que iban a ser fiel a Dios porque Dios no se olvida. ¿Podremos nosotros tener esa misma convicción de que si Dios no me envía el paquete cuando yo lo espero, en algún momento más adelante Dios lo va a enviar, y cuando lo envíe va a ser mejor de lo que yo esperaba? Eso fue lo que le pasó a Elizabeth y Zacarías. El ángel le dijo: mira, nada más y nada menos me enviaron a mí para decírtelo. ¿A quién enviará el Señor? ¿Qué hará el Señor contigo para decirte: tengo el tracking, lo que viene es mejor de lo que tú estabas esperando? Yo no me olvido. Porque esta historia nos enseña que para los fieles las promesas que esperan van a ocurrir a su debido tiempo. Que Dios tiene un plan y su plan es bueno. Y déjenme finalizar diciéndoles por qué yo predico este mensaje hoy.
Este mensaje lo predico porque cuando me senté a escuchar la voz de Dios sobre qué iba a hablar, y yo miro mis notas de lo que había hablado otros años, como para no repetir, encontré un mensaje de hace 2 años atrás, donde yo estaba hablando de Elizabeth y Zacarías. Pero en ese mensaje mi padre estaba sentado frente a mí, y yo estaba hablando de que estábamos en la espera del trasplante para su riñón. Y yo recuerdo que en aquel mensaje había un rap que decía: Elizabeth y Zacarías, aunque la espera desespera, este puede ser el día. Yo recuerdo que yo lo cantaba y algunos de ustedes lo cantaban y decían: Elizabeth y Zacarías, aunque la espera desespera, este puede ser el día. ¿Se acuerdan? Y nosotros esperábamos un trasplante, pero ese trasplante nunca llegó. Entonces, ¿por qué hoy, con mucha alegría y satisfacción, yo sigo celebrando un Dios bueno? Porque yo tengo la convicción de que en el futuro, en la resurrección, nosotros vamos a estar jugando baloncesto. Esto no es una idea lógica para algunos. Esta es mi fe. Esta es mi convicción de vida. Esto es lo que informa la palabra que ha sido revelada hacia nosotros. Porque yo tengo esa convicción, aunque no llega cuando yo espero, aunque no llega aún en esta vida, yo sé que en lo que viene voy a ser recompensado. Por lo tanto, no dejes de hacer lo que estás haciendo en servicio a Dios. No dejes de servir con la pasión que lo haces, porque no has recibido tu promesa, porque Dios tiene el tracking y Él sabe cuándo viene. Y en aquel mensaje yo recuerdo que también estaba diciendo que todos los días yo salía mirando, buscando un local para Mar Azul, y que yo llevo 8 años junto a un grupo de líderes soñando con un local para. Y yo decía: y es posible que este año Dios nos muestre el local. 2 años han pasado y Dios nos mostró un local en Junco, y allí Él está haciendo un hermoso milagro. ¿Sabes cuántas personas vienen al Tagging Day solamente de Junco? De Junco nada más. 34 personas vienen para el Tagging Day. Míralos, están por ahí, míralos, están por ahí. Y somos una misma iglesia en múltiples localidades, pero todavía no sucedió el lugar. Y algunos de ustedes se están preguntando: ok, Jonathan, y lo que hablamos hace 3 semanas, el local, el teatro, el local negro, hermoso que nos presentaste, ¿qué hay con eso? La intención. Estamos todavía en esa conversación. Estamos esperando respuesta de nuestras ofertas, que siempre son ofertas milagrosas de Dios. Nosotros ponemos las ofertas creyendo en un Dios de milagros, creyendo en que Dios no se olvida. Y posiblemente la semana que viene tengamos más para hablar con ustedes sobre ese aspecto. Yo quisiera decirles hoy qué es lo que hemos recibido. Y algunos dicen: John, esto se parece a la otra vez que estábamos soñando con aquel local y nos movimos y compramos las sillas y el equipo y todo, y todavía no lo tenemos. Y yo digo: sí, pero qué bueno que tenemos las sillas y tenemos el equipo y tenemos todo. Porque nuestra labor, y yo se lo he dicho antes, yo no me paro aquí para decir: Dios me dijo que este es el lugar. Si yo hago eso alguna vez, yo estoy bien seguro de que Dios me dijo eso. Pero en cuanto a los locales, ¿sabes lo que Dios me dice? Como: busca, sal, camina, ve. Yo me siento como Abraham cuando Dios le dijo: ve, camina a un monte que yo te diré. Y él está 3 días caminando y no ha visto el monte. Y yo digo: Señor, hace rato aquí pasaron los 3 días y no veo el monte, no lo vemos. Señor, ¿qué vas a hacer? Yo se los digo a ustedes, ¿cuál es mi convicción? Cada día que pasa que nosotros como humanos nos desesperamos, Dios se ríe, porque Él dice: deja que tú veas, deja que te lo muestre,
Deja que te envíe el PIN, porque todavía tienes el área, pero no tienes el PIN. O sea, ahora aplica eso a tu vida emocional. Aplica eso a las promesas que Dios te ha hablado. Hoy tú aquí desesperado, triste, porque este año no es lo que esperabas, porque este fue el año de la destrucción de tu familia, porque este fue el año donde perdiste el trabajo. Y Dios dice, deja que tú veas lo que tengo para ti, porque Él no se olvida de sus promesas. Que tú puedas concluir, que tú puedas concluir, que tú puedas concluir como Elizabeth diciendo en el verso 25: esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Y déjame darte una inyección de fe a través de algo bien práctico. Voy a ser vulnerable, voy a hacer algo que no hago siempre. No siempre hablo de cosas que pasan en mi familia, pero yo quiero enseñarles una foto a ustedes. Esto es una inyección de fe y para algunos va a significar algo, para otros no tanto. Esta foto que ustedes ven de esta grieta en esta pared es importante para nuestra familia. Es importante para nosotros porque hace 10 años atrás, ¿cuánto? 10 años atrás, yo conocí a este amigo. Esta era su casa. Y Dios puso en mi corazón que junto a otros amigos yo debía pintarle la casa. Y este era un hombre que realmente podía pagar el que alguien le pintara la casa. Pero Dios puso en mi corazón y yo fui y me ofrecí. Yo dije, Dios, tú vas a hacer algo. Como siempre, uno obedeciendo a Dios, aunque no tiene todos los detalles. ¿Te ha pasado alguna vez? Y allí fui y le dije, te voy a pintar la casa. Me dijo, ¿en serio? Sí, Dios lo puso en mi corazón. Y yo recuerdo que una semana la casa no la habíamos terminado de pintar. Y este hombre, un hombre detallista, ¿sabe? Los detalles, yo dije, tras que Dios te envía, te pone exigente. Y yo recuerdo que la segunda semana yo estoy pintando esta pared exactamente donde está esa grieta, pero en aquel momento no estaba esa grieta. Esa grieta surge después, a través de los años. Pero yo estaba exactamente en ese punto y yo estoy pintando como ahí debajo de la parte blanca de arriba, que tiene como una mechita ahí abajo, porque yo sabía que este hombre iba a llegar y iba a decir, ¿y aquí abajo qué pasó? Porque así era. Y yo preguntándome, Señor, ¿qué tú me estás enseñando? Yo me sentía como Karate Kid. Señor, yo habré dicho esto, ¿sabes? Wax on, wax off. Señor, yo habré dicho esto y esto fue un error, o de verdad tú estabas en este proceso. O sea, yo estaba que yo no quería pintar, yo quería coger el rolo y tirárselo al hombre, como que, toma, pintala tú, brother. Sí, Dios. Yo recuerdo que ese día, mientras estoy ahí, yo le pregunto al Señor, y esto lo recuerdo como si fuera hoy, y esto sí lo voy a decir que Dios me habló, así sí. Yo recuerdo decir, Señor, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y yo recuerdo que en mi corazón el Señor me dijo lo siguiente, me dijo, porque tú estás pintando lo que va a ser tu casa. Y yo dije, Tacha, la verdad que yo soy un tipo bien corrupto en mi corazón. Como es que yo estoy, o sea, como yo estoy pensando que yo estoy haciendo esto, ¿sabes? Yo vivía, ¿sabes? Señor, ¿qué es esto? Repréndeme tú mismo. 30 minutos más tarde, el dueño llega y yo estoy ahí pintando y él pone su mano sobre mi hombro y me dice, Jonathan, ¿tú sabes por qué tú estás haciendo esto? Yo había preguntado eso exactamente, yo me quedé callado. Él me dijo, porque tú estás pintando lo que va a ser tu casa. Cuando él dijo eso fue tan real para mí. Yo dije, esto tiene que ser de Dios. Yo recuerdo que yo y Cristina estábamos molestos porque yo estaba pintando la casa de alguien más y no la mía. Y yo la llamé
Y yo dije, Cristina, te llamo para decirte esto. Esto fue lo que Dios puso. Mira lo que pasó. Y le conté toda la historia. Y para ser completamente honesto, en esa conversación, ¿verdad? Es que ella me dice, qué bueno y qué chévere que me digas eso. Pues te voy a decir algo. Estoy embarazada de nuestro segundo hijo. Y yo, Señor, me vas a matar de la sorpresa de este día. 10 años atrás. Este amigo mío se fue de Puerto Rico y me llamó para comprar la casa. Y nosotros le dijimos, no podemos, no es posible. O sea, si de verdad lo que Dios había hablado era eso, pues no es real, porque en este momento no podemos. Así que lo dejamos en una esquina. Él se fue, nos dijo que nos amaba y que echáramos para adelante. Y procedió. Nosotros pensamos que la había vendido hace 3 años atrás. Nos llamó 3 años atrás, es 7 años después de haber escuchado. Mira, ¿quieres la casa? Yo pensé que la había. No, vamos a ver. Fuimos a verla, decimos, esta es una buena oportunidad en este momento. Y fuimos a ver la casa. Y Dios permitió que vendiéramos la casa que teníamos. Y nos mudamos a esta, porque Dios nos había dicho que esa era la casa. Pues vamos para encima. Fuimos al banco y nos dijo, no, esta no es tu casa. Si Dios te lo dijo, que venga y me lo diga, porque... Así que el primer año rentamos ahí. Lo vivimos muy alegremente. Dijimos, pues, que sea el segundo. Y tratamos el segundo. Y el banco dijo, o Dios se equivocó, o tú te sigues equivocando, pero esta no es tu casa. Y este año, te voy a decir cuándo exactamente. Justamente 1 año y 1 día después de María. 1 año y 1 día después de María, nosotros fuimos en nuestro tercer intento y cerramos una casa que Dios nos había hablado hace 10 años atrás que iba a ser de nosotros. Y hoy nosotros podemos decir que esa casa es de nosotros, o que la deuda de esa casa es de nosotros. Antes de celebrar conmigo y ponerte super hyper spiritual, emotional y decir, wow, Dios le dio una casa, Dios me dio una deuda, que con mucha responsabilidad nosotros la asumimos. Nosotros creemos que esto es parte del plan de Dios para nuestra familia. Te acabo de abrir algo, una ventana bien vulnerable a nosotros para decirte qué cosas Dios te ha dicho hace 10 años atrás. Qué cosas Dios te dijo hace 3 años atrás. Que en el proceso tú te has sentido que Dios se olvidó. Hoy Dios te dice que Dios no se olvida de sus promesas, pero que tú tienes que ser obediente, perseverante, generoso. Que tú tienes que entender el concepto de la delayed gratification, de la gratitud diferida. ¿Por qué? Porque hoy, 3 años después de cuando nosotros tratamos, nosotros obtuvimos el mejor deal en la historia de esta casa. Porque a su debido tiempo hay cosas que tú estás pidiendo hoy que no llegan porque no es el mejor momento para ti. Y tu Padre amoroso que te conoce dice, todavía no es el momento, pero espera un poquito. Si tú supieras lo que tengo a la vuelta de la esquina. Yo no sé lo que va a pasar en enero, pero hay cosas que no iban a pasar en enero, que por lo que Dios está haciendo hoy en tu corazón, en enero van a suceder. Hay cosas que habían sido bloqueadas en lo espiritual, pero por lo que Dios te está hablando hoy y la fe que está produciendo en ti, hay cosas que están cambiando ya el año que viene. ¿Cuántos pueden creer esto conmigo y ponerse de pie ahí? Señor, te doy gracias. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Te doy gracias porque en este día, Señor, de manera especial tú nos has hablado que tú no te olvidas. Y yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a lo profundo del corazón que aquí lo necesita. Y que como iglesia nosotros podamos responder, pero como individuos, Señor, pueda haber un momento de fe. Un momento de fe en el que como individuo tú digas, Señor, yo estoy
yo estoy aquí. Este momento es un momento sublime, es un momento lindo entre nosotros y el Señor. Habrá alguien que necesita hoy que esa fe sea fortalecida. Habrá alguien que necesita que esa fe sea hoy tocada. Señor, te doy gracias. Toma un momento para orar ahí. Toma un momento para orar. Mi alma está